200 años de historia. 200 años construyendo un camino. 200 años de democracia que... que en realidad de democracia, lo que se dice democracia, ni fueron 200 años, y además se vio a veces sustituida de ratos por señores que prefirieron evitarse ese pequeño e incómodo trámite de las urnas. Pero lo cierto es que también tuvimos muchos de nosotros. Justicia Infinita Bicentenario te invita a conocer de cerca la historia de aquellos que sí encontraron en la voluntad de los ciudadanos el valor de presidir los destinos de la patria, y que bien, mal o más o menos forjaron la rica historia de nuestro país. Bueno, pasan 3 minutos de las 2 de la tarde en este repaso que estamos haciendo en este programa todos los jueves por los distintos presidentes que ha tenido nuestra nación. Ya hemos revisado 3 presidencias, hemos revisado la presidencia de Rivera, hemos revisado la presidencia de Oribe, también la de Giró, y hoy es el turno de Venancio Flores. Y para tales efectos ha venido Ana Ribeiro, a quien le agradecemos muchísimo esta visita, y bueno, que venga un ratito a conversar sobre esta persona con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estar frente a un micrófono de radio personalmente es una cosa que siempre me es muy grata, así que lo agradezco enormemente. Bien. ¿Pudiste escuchar alguno de los espacios anteriores? En diferido, digamos. En diferido. diferido. Escuchaba un poco lo de ustedes y un poco el ruido del pasillo y las corridas. Y Bien. eso bien. es muy lindo. No, pero además No. pero además me contabas que después hablaste personalmente con... Ah, tú dices a los ciclos. Pensé sí, que me sí, decías sí, no, ahora no. de... Nuestro programa. No, me pasó algo extraño. Conversé con Jorge Valle por teléfono y le pregunté, cuénteme cómo le fue, que yo tengo que ir dentro de unos días. Ah, mira, dije tal cosa y me hizo de vuelta todo el programa por teléfono. Maravilloso, así que lo tengo de primera mano. Es el temita que tiene claro. se largó verborrágico y arrancó y... No, está bien. Nosotros creo que un día lo presidente llamamos... le encanta la historia. Sí, es un apasionado. No, además tiene una de las bibliotecas de historia más grandes de este país, la tiene Jorge Valle. Ha tenido que comprar un departamento para poner sus libros porque no le alcanzaba el lugar. Y una biblioteca estupenda en el siglo XIX, que es un siglo... Bueno, que en este momento está como un poco opacado por el siglo XX, que nos obsede un poco más, y él es un gran conocedor. Yo te diría que muchos historiadores podemos aprender conversando con él muchas cosas, como hombre de su partido, como hombre criado en un ambiente político. Así que, un político de raza, eso que se puede de decir. raza, pero además yo diría, hobby es una palabra que rebaja la atención que él le dedica. Es su gran pasión, el conocimiento del pasado, ¿no? Y de la historia. Así que bueno, yo tuve la misma clase que la gente por micrófono, pero por teléfono. Bien, muy bien. La columna completa. Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de un presidente de una época muy especial, ¿no? Que vos recién me contabas fuera de micrófono que es muy difícil. Dificilísimo. Dificilísimo porque en un momento del país realmente complicado, de idas y vueltas, saliendo de la Guerra Grande, cuando se está armando, como quien dice, el Uruguay. Exactamente, y además un periodo que si lo vas a ordenar por presidencias, eso que hacen los profesores de historia, que ordenan por presidencias y por fechas, terminas llenando un pizarrón de números y todo el mundo, incluido el profesor o el maestro, con un dolor de cabeza impresionante. Y nadie es capaz de memorizar todo eso. Entonces las formas de sistematizarlo son dos, que resultan bastante. Una es el nombre global que se le dio a este periodo de la Guerra Grande en adelante, es la gran inestabilidad. Creo que ya ese nombre transmite más o menos la idea de... Y la otra, bueno, hay una forma de dividirlo en una especie de dos grandes mitades. A partir de la Guerra Grande y hasta el 65 podemos decir que hay una política que se llama de fusión,
y del 65 en adelante hay una política que podemos llamar de divisas. Entonces, explicando esos dos periodos en macro, después uno ubica a las gestiones de los hombres, los golpes, los contragolpes, ¿no? En aquella vieja colección de la Enciclopedia Uruguaya, había una página que un historiador se había tomado el trabajo de sistematizar, en la que se habían anotado todos los levantamientos, todos, y no había un año en que no hubiera habido alguno. Entonces, una vez un alumno, cuando yo le explico esto y le doy la fotocopia, muy chiquito, me acuerdo, me dice, no, usted se equivocó, levantó la mano, usted se equivocó. ¿Por qué? Dice, acá hay un montón de años en que no pasó nada, ¿entre cuáles? Empieza, y fue con el dedito, en el 39 y termina en el 51. Dije, una guerra sola, la grande. Ah, bueno. O sea, no es que no hubiera pasado nada, estaba pasando de todo. De todo país, permanentemente. El país entero sumido en una guerra con largos periodos de bandera blanca y de, bueno, tregua porque pasa el piano de la señora de Oribe y no tiene otro sitio más que pasar por el territorio colorado, así que bueno, hagamos una tregua, que allá va el piano que la señora necesita para amenizar sus noches de tertulias y de baile, porque la gente vivía, ¿no? La gente vivía, se enamoraba, los blancos iban a veces a bailes en donde se encontraban con coloradas y romances surgían, pero fue un periodo época de Capuletos y absoluto, Montescos. pero se degollaba, se mataba, se operaba sin anestesia, se amputaban brazos, piernas, se moría, ¿no? Así que bueno, corregí esto en mi alumno, que lo entendió perfectamente. En este periodo de gran inestabilidad no hubo prácticamente año alguno en que no hubiera un motín, un levantamiento, un intento de golpe de Estado, un desembarco, un tiroteo. Bueno, un desembarco entre los que uno de ellos es el de, si yo mal no recuerdo, sí. Flores. Flores, como casi todos, Flores también desembarcó en el litoral uruguayo, porque eso hay que entenderlo. Lo que sucedía con Uruguay era que era un país recién nacido, que tuvo una especie de gran prueba o puesta en entredicho durante la Guerra Grande, en la que muchos pensaron que no salvaba su recién adquirida independencia. Lo hizo a un precio de intervención extranjera que lo dejó como un Estado independiente, consagrada esa independencia por segunda vez, pero profundamente intervenido y supeditado a los países vecinos, ¿no? Con una intervención que en el sitio en donde está esta radio se puede entender mejor. En el muelle, así como nosotros estamos viendo los barcos, los montevideanos veían en el puerto de Montevideo, y acá, que este puerto ya había surgido durante la Guerra Grande y como muelle y puerto para Oribe, como un muelle y puerto alternativo, se podían ver los barcos brasileños y argentinos, también por supuesto franceses e ingleses, con sus banderas flameantes, y en esos barcos con muchísima frecuencia se subía corriendo a la disparada un grupo que acababa de ser derrotado y pedía refugio por protocolo internacional bajo la bandera de alguno de estos países, ¿no? Así que era la cosa más frecuente. Por otra parte, sobre todo los poderosos buques brasileños, a la menor queja del poderosísimo banquero señor de Mauá, amagaban con intervenir. Y presidente que esbozaba siquiera la idea de decir, vamos a revisar esos tratados por los cuales se le cedió a Brasil, los tratados de 1851, se le cedió a Brasil tal río en medio de la laguna Merín, tal territorio contestado, vamos a impugnar el pago de esa deuda que resulta pesada para el erario público, la intervención de casi todos los fondos que el Estado tiene. Algún presidente que llegaba y decía eso, automáticamente perdía el apoyo militar brasileño, el apoyo de la legación brasileña, que era algo más que un representante diplomático, era una fuerza siempre pronta a intervenir. Así que la debilidad del país está atada a la inestabilidad. Y Flores actúa en medio de ese periodo, ¿no? Es un presidente sobre el cual sus opositores señalan no solamente algunas masacres muy importantes como la de Paysandú, sino sobre todo el hecho de que él llamara a la intervención brasileña. Pero, sin embargo, han habido intelectuales que han defendido a Flores diciendo, fue de alguna manera, y a su manera, muy violenta, muy intempestiva, muy pasional,
un hombre que no perdió de vista nunca la independencia del país, pese a su vínculo tan fuerte, sobre todo con Brasil, pese a sus múltiples errores que acarrearon una intervención brasileña y argentina muy cruenta, ¿no? Muy cruenta para el país y que luego se reveló sumamente cruel para el escenario internacional en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? A la cual él fue arrastrado y fue en persona, un presidente que va a la guerra de Paraguay dirigiendo sus propias tropas, pero ¿no? El país queda céfalo. Muchas veces, por lo que veníamos viendo de antes, había como una necesidad del presidente de turno, que bueno, en este caso es el cuarto, digamos, de no tener más remedio que tejer alianzas por la propia guerra civil permanente que se vivía en el país. Entonces, tejer alianzas con extranjeros era la única manera de preservar a veces el orden interno, ¿no? Claro, porque el Estado era sumamente débil en este periodo. Y nosotros siempre decimos que Uruguay es un país pequeño, pero es pequeño ahora que hay carreteras y que hay autos veloces. Pero este país, como muy bien dijeron Barran y Naún en un libro, a la escala del caballo no es tan pequeño. Y este país está dividido como con una puñalada por el Río Negro. Y cuando no había puentes, cruzar al otro lado del país en épocas de invierno, cuando se desbordaban las aguas, era bastante difícil. Así que el país quedaba prácticamente dividido en dos. Una orden del Estado demoraba muchísimo en llegar a la zona de frontera. Así que este país era grande, el Estado no tenía elementos materiales para cubrirlo. Cualquiera que se levantara en armas podía poner en entredicho el poderío del ejército que respondía al gobierno. Eso es algo que después que comienza el proceso de modernización desaparece. El día que el primer militarismo, el militarismo del siglo XIX, fortalece al ejército, lo reduce, es curioso porque lo reduce, no lo multiplica, lo reduce pero lo profesionaliza, lo arma. Y comienza a tener Remington, cañones Krupp, y se establece una distancia enorme con aquellos que no tienen otra cosa que lanzas o algún rifle que pueden robar. El Estado gana en una seguridad que en la época de Flores no se tenía. Cualquiera que se levantaba en armas, el propio Flores cuando se levanta en armas, va a una pulpería de campaña y compra tijeras de esquilar, las parte en dos y con cada hoja de la tijera metida en una lanza taguara arma a su gente a lanza y caña, ¿no? Estaba pensando en términos de años, es bastante curioso lo que pasa acá. Uno suele tener, cuando tiene una mirada histórica, un periodo de 20 años, bueno, en este caso 23 de la primera presidencia de Rivera, parece ser muy poco tiempo, sin embargo, desde un punto de vista histórico, ¿no? Sin embargo, la cantidad de cosas que pasan en esos 23 años es pavoroso. Es tremendo, es tremendo. Además, como subterráneamente también se van dando los pasos necesarios para la modernización. Porque ustedes dirán, bueno, Ana nos va a contar ahora los motines, el sitio de Paysandú, la propia muerte de Flores, que es probablemente la más espectacular que ha habido en la historia del Uruguay, con su momificación, su muñeco de paja enterrado sin cabeza en la catedral, etcétera. Y sin embargo, Flores es uno de los primeros en intentar extender la vía telefónica, las líneas telefónicas, en recibir una llamada de teléfono para probar entre el fuerte y el cabildo, bueno, esta modernidad que es. Había capitales y capitalistas nacionales que estaban intentando la primera línea de ferrocarril y había un conjunto de capitalistas nacionales que tuvo el sueño, lamentablemente fracasado luego, ¿no? Si no, capaz que la historia hubiera sido muy, muy diferente, de tender una línea férrea que uniera directamente Montevideo con Río de Janeiro. Capaz que seríamos más alegres, en vez de tanto candombe tendríamos más carnaval. El canal de comunicación hubiese sido, saber claro. qué hubiera sido de nosotros, ¿no? Julio León solo perdían. Claro. Eso seguro. Vivía más allá que acá. Arriba del tren. Entonces, había capitales y había crecimiento y había una pugna por la recapitalización del país, porque capitalista fue de sus orígenes coloniales, pero un capitalismo en otra etapa. Y todo eso estaba pasando a la vez que la gente no paraba de pelearse y de desangrarse. Ahora, yo también quisiera que se viera que toda esta inestabilidad
tiene una lectura macro, eso que yo decía hoy, fusión y divisa, ¿no? Podemos decir, de la Guerra Grande hasta el 63, 64, prima el periodo de fusión y luego el de divisa. Y explico eso y se va a entender mejor, a Flores se me ocurre. ¿Qué fue la fusión? Cuando terminó la Guerra Grande, esa guerra en la que por primera vez aparecen las divisas blanca y colorada, para que la gente entienda. Aún no como partidos, digamos. No como partidos, pero se convertirán con el tiempo en los partidos. No hay que olvidar que nuestros partidos son los más antiguos del continente y algunos dicen que del mundo. Porque en Argentina existieron partidos que luego desaparecieron, dieron lugar a otros, pero los nuestros permanecen. Me refiero a los partidos tradicionales, el blanco y el colorado. Cuando surgen esos partidos, lo que surgen son divisas. ¿Por qué divisas y no partidos? La divisa es un trapo, un pañuelo al cuello, una banda en el sombrero, algo en el bies del vestido de las damas, un distintivo necesario cuando se está en guerra civil y no hay un uniforme que identifique al enemigo, porque en el fragor de la pelea tú tenés que saber si no le estás dando a uno de tu bando un lanzazo ¿Quién es el enemigo? mortal. Entonces, bueno, se pone un distintivo. Celeste al principio, que como se desvanecía y quedaba blanco, y en medio de la batalla no ibas a andar afinando el ojo a ver si era celeste desvanecido o era blanco, se convierte en colorado. Esas divisas que se van a convertir... Se convierte en blanco. Claro, uno es blanco Sí. y el otro adopta una tela muy abundante en el campo, que es el forro de los ponchos, que es un punzó agudo, que es el colorado, ¿no? El forro de seda rojo. Por eso la expresión colorada es dar vuelta al poncho. Para un colorado dar vuelta al poncho significa me atavié de guerra, ¿no? Es por eso, porque el forro de los ponchos era rojo. Entonces, ese fragor y esos odios que van naciendo son grupos personalizados. La gente sigue a fulanito porque tiene carisma, porque se identifica con él, porque pasó y le golpeó el hombro, porque le dijo yo protejo a tu gente, porque le dio un trozo de tierra, porque su padre había peleado con el suyo. Eso es el caudillismo y eso es una identificación sobre todo personalizada. Y es de alguna manera un rasgo de infantilismo político. Cuando todavía no se tienen recursos ideológicos, cuando no se tiene un programa de gobierno de pronto bien afinado, cuando no se tiene una proyección de la idea del país, cuando no se tiene un programa de gobierno, una estructura partidaria, un panteón de dioses a quienes apelar o figuras heroicas del pasado. Sin embargo, de cualquier manera, es muy fácil encontrar paralelismos en la política de hoy, que es en nuestro país y en todo el mundo, donde se apela muchas veces a una figura carismática que termina pesando mucho más que todo eso, ¿no? Hoy de repente apuntalada por los medios, pero muchas veces se hace foco en el carisma de una persona, se personifica esa idea, digamos, y se deja de lado todo el componente ideológico y toda esa historia que hay detrás, ¿no? Todavía sigue sucediendo algo similar a veces. Claro, pero sucede en la otra punta del fenómeno. ¿Por qué? Porque en aquella época sucedía porque aún no habían venido las estructuras explicativas, desiderativas. Yo quiero que el país sea esto y este es el modelo que da. Y nosotros ahora no había otra. No había otra. Claro. Nosotros en este momento estamos, después que ensayamos un montón, después que nos creímos dueños de la verdad en nombre de tal ideología o de tal otra, cuando muchas se han resquebrajado, se han demostrado o incumplidoras o que llegan tarde o que no llegaron nunca. Entonces ese desvanecimiento de la interpretación ideológica del mundo y de la vida ha dado lugar a un nuevo individualismo y a una personalización del mundo político. Por eso de vuelta tenemos caudillismos al estilo del siglo XIX. Ahí está. El siglo XXI se toca con el XIX en ese punto. Pero volviendo al XIX, cuando se termina la Guerra Grande, que es la primera vez en la que se ve durante una década a la gente matar y morir, y yo siempre, cuando explico esto, le digo a los alumnos más pequeños, que ya cada vez casi no tengo, pero los recuerdo con afecto, cada vez le doy clase a la gente más grande, a los más chicos les explicaba esto. Ustedes piensen que en los periodos de tregua podía pasar que se acercaran, cosa que todos los observadores extranjeros contaron siempre con asombro, cuando había una tregua porque estaban negociando a ver si salía una paz, había una muchedumbre de cada lado que se acercaba donde estaban los que hablaban con las banderas de paz. ¿Por qué? Porque del otro lado de la ciudad, donde se habían colocado por colores, blancos de un lado, colorados del otro, habían quedado tíos, padres, primos, parientes.
se veían mujeres que levantaban en alto los niños que habían nacido en el interín de la guerra, para que del otro lado los familiares vieran cómo estaba aquel nieto que habían dejado de ver, o el hijo que habían dejado de ver. A veces la mujer quedaba de un lado y el marido del otro. El marido dejaba a la mujer dentro de la casa, dentro de las murallas de la ciudad, y se iba a pelear. País fuera. absolutamente dividido. Entonces, ese desgarramiento, cuando termina la Guerra Grande, dio lugar al intento de decir, el origen de esta sangría, a nadie se le ocurrió, no era dable que se le ocurriera, no era, se precisaba tiempo para elaborar esta idea, nadie la tuvo en ese momento, de decir, no, estamos buscando una forma política y los partidos, las agrupaciones políticas pueden ser funcionales al Estado. En aquel momento se pensó que no, que todo provenía de esos partidos que se veían como la peste, como un castigo bíblico, ¿no? En determinado momento aparecía una epidemia de cólera y salía algún médico a decir, no sé si se debe a que no tenemos todavía las aguas potabilizadas de la ciudad, o a los errores y a los pecados morales de pelear durante décadas hermano con hermano y degollarnos mutuamente. O sea, entonces, la fusión, ¿qué es? Es el intento de todo el cuerpo político del país de olvidar que fueron blancos y colorados y fusionar los dos colores. Y ahí estuvo la presencia de Giró. Giró fue el que le tocó bailar con la más fea de todo, digamos, de negar algo que era innegable, digamos. Exacto, y ese es el valor de Flores. Ahí estuvo Giró y estuvo Berro, que es el que muere el mismo día que muere Flores. Berro fue uno de los más convencidos de que la forma de sacar adelante este país era eliminando las divisas y eliminando las diferencias. Llegó a prohibir por decreto, a prohibir y a castigar con cárcel el hecho de que una persona ostentara en cualquier espacio público una bandera, un cintillo, una divisa, que gritara algo ofensivo al otro en nombre de los partidos que se declaraban abolidos, ¿no? Se declaraban suprimidos. Una veda permanente. Y hay una cosa muy hermosa, muy enaltecedora en esa actitud. Es el deseo de sacar el país adelante y un nacionalismo incipiente, indudablemente elogiable. Pero, y tú lo acabas de decir con mucha certeza, le daba certeza a la realidad. Acá están los partidos, ¿no? Vivos, coleando, y con expresidentes conocedores profundos de su historia, como estábamos hablando hace un rato de Jorge Valle, que tiene el gusto y el placer de venir a esta radio a sentarse a hablar de la historia de su partido. Eso es una comunidad a lo largo del tiempo, y cuando llamen a la calle hará lo mismo para hablar de quien sea, de Herrera, de Aparicio Saravia. Son dos comunidades históricas que no se pudieron borrar nunca, que han hecho a este país y que, bueno, ahora están incorporando a una tercera, que también ha buscado su tradición, la ha armado, la ha solidificado y crece. Hemos pasado de un sistema bipartidista a un tripartidista. Esos partidos demoraron mucho en verse como imprescindibles para el Estado. Y Flores tuvo, en su violencia, en su condición de dictador, de hombre que viene y da un golpe y que llama además a las tropas brasileñas para que le ayuden a hacerlo, que asedia a Paysandú, que provoca esa cosa desgarradora que fue la resistencia y la defensa de la heroica Paysandú, uno de los episodios más tristes de la historia de este país. Ese hombre, sin embargo, tuvo la claridad política de darse cuenta, no, basta con esto no resulta, yo voy a gobernar con mi partido. Claro, todavía estaban lejos de ensayar, y esto es algo que se hizo 4 años después de muerto Flores. Por primera vez se ensaya, bueno, vamos a ver si podemos, la minoría, sentarse con la mayoría e intentar hacer cosas juntos. Esa es la política de coparticipación. Un ensayo provisorio, artesanal, ¿no? Bueno, te doy tantas jefaturas y yo me quedo con estas otras. Como dijo un gauchito de los que llevaba al representante del gobierno colorado a hablar con Aparicio Saravia, un monosilábico el hombre, no le lograban sacar una palabra como toda persona de campo, hasta que de pronto se puso locuaz y le dijo al doctor que llevaba por medio del campo, señor, acá ya no manda el gobierno, acabamos de entrar en tierras de Aparicio, ¿no? Eso era la coparticipación, una territorialización del poder. Eso no podía durar mucho tiempo, pero como ensayo fue bueno. Se vio que se podía, ¿no? No se podía bajo esa forma, había que buscar una forma constitucional. De alguna manera el valor político mayor de Flores, de Venancio Flores, es eso, es haberse dado cuenta que, bueno, la fusión era muy principista, muy de príncipes y de principios, muy altruista,
muy moralmente ideal, pero bastante imposible, bastante impráctica. Ana, hacemos una pausa y volvemos para seguir conversando un poquito más de Flores. Cien años no es nada. 200, no tanto. Justicia Infinita Bicentenario. Bueno, seguimos hablando, no, la verdad que teníamos que cortar, pero no daban ni ganas, nos quedamos conversando un poco afuera del aire de todo esto que es tan apasionante y que eso genera un vínculo tan importante con la historia que hace explicar un poco quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Y es imposible no ver con cariño todo eso porque somos nosotros, o sea, sí. Eso somos nosotros. Ana hablaba del desafío es tratar de revivir esa historia, ¿no? De todo esto que parece como una cosa tan alejada y desprendida de nosotros, muerta ahí en el tiempo, en realidad el desafío de revivirlo para observarlo y aprender un poco cómo somos, de dónde venimos, por qué somos esto. Quería mandarle un saludo, tenemos unos escuchas a los que tenemos que mandar saludos. Sí, yo les quería contar a ustedes, que probablemente no sepan esto, que hay un lugar cerca del aeropuerto de Carrasco, sí, una moderna instalación en donde se hace cerámica artesanal, un taller que se llama La Rinconada, en donde lamentablemente en el país no vemos lo que hacen porque es de verdad tan refinado y tan bonito, se llega a terminar con láminas de oro y plata, son productos bellísimos, de unos artesanos muy talentosos, y allí hay unas casi 100 mujeres que durante horas tallan y pintan esa cerámica y los escuchan. Y que increíblemente tienen resultados bonitos, entonces, a pesar de eso, de nuestra influencia. Bueno, un saludo muy grande para todas ellas. La Rinconada, saludos para la Rinconada. A todas por ahí. Bueno, seguimos con Venancio Flores. El jueves pasado hablábamos, se establecía una suerte de diferenciación entre caudillos y sofisticados. Digamos. Sí, los doctores. Los doctores, claro. ¿Dónde ubicamos a Venancio Flores? ¿Cómo? Vicentinos y amapolas lo llamaban también. Había grupos con nombres increíbles, ¿no? Claro, había, digamos, es muy fácil reconocer a uno y a otro. Digamos, no se necesita mucha información para componerse una imagen de en qué lugar estaba cada uno, pero ¿en cuál estaba Venancio Flores? ¿Era una persona más bien sofisticada? Bueno, los caudillos eran aquellos que no renegaban de sus divisas originales, que sin duda andaban con la golilla blanca o colorada al cuello y sin dudarlo. Eran hombres que representaban el campo y eran muy agrestes, gran parte de ellos analfabetos. Y muy reconocidos por su coraje y por sus destrezas en la campaña, pero no por sus dotes intelectuales. Por supuesto que hay caudillos que quiebran esa regla, ¿no? Cuando aparece un Sarabia andaba con un libro claro, de las historias de Napoleón bajo el brazo, y se conocía un libro de hidroterapia, serían hoy en día, que era de medicina por medio del uso de agua. Eso ya era una cosa, un caudillo que no tomaba alcohol, por ejemplo. Eso, o sea que siempre hay modalidades distintas, ¿no? No es el caso de Venancio Flores. No, Venancio Flores no era un bruto analfabeto. Venancio Flores provenía de una familia muy acaudalada, que se vincula tempranamente con el tema de las revoluciones, porque él nace en 1808, 1811, con 3 años, están en una carreta rumbo a la Yui junto con el resto del éxodo. Claro. Lo lleva su padre, que cuando ese padrón del éxodo que se levantó con la gente que lo mandó levantar Artigas, va a la familia Flores en 5 carruajes. El número de carruajes medía la fortuna de la familia, claro. 5 era mucho, con 15 esclavos negros a disposición de la familia. Todo eso censado. Todo eso Carretas, censado. O sea, los Flores son familiares. Muy poderosos económicamente. Fuerte, claro. Sí, así que él tuvo una educación como la de la época. Nadie iba muy lejos, Ana, en el plano educativo uruguayo. Perdón esta digresión, pero si no te lo pregunto ahora me voy a olvidar. Sí. ¿Se puede acceder a ese censo? ¿Es de acceso público? Sí. ¿Sí? ¿Dónde se puede encontrar? El Museo Histórico Nacional hizo una preciosa edición en el año 60, 62, 63, si no me equivoco, facimilar,
preciosa. Sobre todo para a ver si hay algún tío, claro, algo, apellidos, algún esas vecino, cosas, sí. como todo en Uruguay acá, ¿viste? A ver si tenés ahí algún... Si uno agarra una revista social y los conoces a todos. Claro, Y bueno, como esto tiene que la ser galería más del parecido. éxodo, Sí, digamos, claro. la galería del éxodo. Yo tengo una edición en papel que la pongo a disposición de ustedes y hay Bien. una incluso electrónica que la hizo un uruguayo que vive Ah, en muy Paraguay interesante. y que está haciendo una edición de documentos originales muy muy linda. Bien. Que también está en CD junto con el padrón de familias uruguayas y los estudios de genealogía. Bien. O sea que hay allí mucha cosa que se puede Buenísimo. meter en la computadora y ver. Buenísimo. Bueno, Está seguimos así. con Venancio. Entonces, que Entonces, integra Venancio ese- tiene una formación que no es menor, tampoco es enorme, ¿no? Ujú. Pero no es uno de estos caudillos más agrestes Claro. ni más salvajes. Él proviene de otra cosa. Ahora, él es un hombre que cuando termina la Guerra Grande ya ha tenido cargos importantes, ha peleado en casi todas las batallas habidas y por haber, porque estuvo en Rincón, estuvo en Sarandí, estuvo en Ituzaingó, etcétera. Y sigue vivo, que Y no es sigue- menor. No, digamos. que va, sigue vivo, accede al cargo de ministro, jefe de policía, es ministro inmediatamente después de la Guerra Grande y si bien no queda convencido del todo de la fusión, él se presta a la idea de que hay que tratar de atemperar los odios y dialoga con los fusionistas más convencidos. Esto le va a valer el odio del Partido Conservador, que es un partido principista que no quiere fusionar, quiere erradicar de raíz los partidos. Entonces, ese sector conservador lo rechaza, lo va a rechazar siempre, y él va haciendo una carrera política que lo lleva, como ya dijimos a la larga, a renegar de la fusión y decididamente declararse caudillo y operar como tal. Hubo una alianza entre caudillos blancos y colorados, porque a veces se aliaban caudillos y doctores blancos con caudillos y doctores colorados, y a veces se juntaban de la otra manera. O sea, dos caudillos se entienden entre sí El y corte se más oponen social, a la... digamos. ahí está. Claro. O sea que hubo todas las combinaciones posibles como si fuera un puzzle. En algún momento él tuvo una alianza nada menos que con Oribe. O sea, la figura más visible del partido opositor, del blanco, y sin embargo se entienden, se prestan apoyo mutuamente en el momento de la presidencia de Flores del 53 al 56. Allí él se entiende con Oribe, lo que se conoce como pacto. Los caudillos, cuando se entendían entre ellos, no hacían alianzas sino pactos, ¿no? Bueno, a tal punto se entienden que cuando muere Oribe, él que ya se había ido del país por razones políticas, estaba en Entre Ríos, cabalga una noche entera y llega al pie del cajón de Oribe a darle un beso en la frente a su rival, que sin embargo lo había sabido apoyar en un momento crucial. Él es un caudillo neto, pero tuvo momentos de diálogo importante con los fusionistas y tuvo esa actitud de soy capaz de sentarme con el otro a conversar si esto es necesario, pero sin abjurar de los partidos. Yo diría que la esencia profunda de Flores era no abjurar de su condición de colorado, ¿no? En Colorado. Perdona, Sí. porque hay una cosa que hoy hablábamos. Estábamos a unas horas que se conmemora una fecha muy especial que tiene que ver, bueno, para Flores bastante en aquel momento, ¿no? Digo porque es con la muerte de con la Flores. muerte de Flores y con la muerte de Berro también, un hecho muy particular en la historia de nuestro país. No lo digas con miedo, porque hay algo que todo el mundo se olvida, pero claro, los profesores de historia estamos obligados a recordar. Y es que hasta principios del siglo XX, en este país había 4 feriados por luto. Y que esto no se tome como una incitación a que haya más feriados de los que ya hay, que son muchos. Y esos 4 feriados eran la fecha de muerte de Artigas, por supuesto, de Rivera, de La Valleja y el día que muere Venancio Flores. Nadie, salvo los blancos, se acordaba que también había muerto Berro en ese día, ¿no? Estamos hablando del 19 de febrero de 1868. Así que si ustedes no planificaron esta charla de Cayó hoy, justo, justito. quedó la casualidad, reinó rotundamente. ¿Qué? Fue un día absolutamente aciago, ¿no? Para la historia de este país. Para sintetizarlos, yo les diría, Flores no estaba directamente en la presidencia, pero después que, invadiendo desde el lado argentino con apoyo de tropas brasileñas, luego del triste episodio de la defensa y el asedio a la ciudad de Paysandú, se entroniza en el poder, él queda dueño del poder aunque no esté en la presidencia. De la presidencia se había retirado, pero era su gente y sus hilos políticos los que estaban allí.
le estalla, estando él muy cercano al poder político, le estalla una revolución blanca. ¿De quién? De Bernardo Berro, a quien él le había dado el golpe de Estado por el cual lo había sacado del poder. O sea, era una especie de revancha. Bernardo Berro era un anciano absolutamente convencido de que el país tenía que olvidar los partidos y las divisas. Fue el más fusionista y yo diría el más radical de los fusionistas, pero se identificaba con el Partido Blanco. Y Berro contaba con el apoyo de un agente que le iba a reforzar en el momento que él y poco más que 20 personas dieran un golpe en el fuerte. El fuerte era la Casa de Gobierno, cuando todavía no se usaba para eso, la que luego sería Casa de Gobierno, allí frente a la Plaza Independencia, y estaba donde está hoy la Plaza Zabala. Por eso la Plaza Zabala, respecto a la cuadrícula de la Ciudad Vieja, está inclinada, porque el fuerte estaba allí y fue lo primero que se edificó cuando se hizo la ciudad. 20 personas, digamos, para tomar 20 personas, las dimensiones a veces de las cosas, cómo se manejaban, ¿no? Pegan unos tiros y toman el fuerte. Claro. 20 personas. Y él queda a la espera de que se mandó un chasque, que iba a reunir gente que estaba a la altura del cerro y que iban a venir a apoyar y tomar el resto de la ciudad. El chasque muere de manera fulminante de un ataque de cólera en mitad del camino. No llega nunca, con lo cual no le llegan nunca los refuerzos. Cuando un grupo del ejército que respondía al gobierno de Flores, o del grupo Colorado de Flores, reacciona e intenta tomar el fuerte, Berro huye él con los 20 que están con él, se dirige al puerto, busca una lancha para escapar, no encuentra nada, y un anciano honorable deambula por la ciudad y lo meten preso así en una esquina. Acá está el que se levantó en armas. En el momento en que eso está pasando, a Flores le avisan, está en su casa almorzando con su secretario y 2 amigos más. Rápidamente. ¿Flores dónde vivía? Para tener una idea de... Florida y no me acuerdo la otra, pero digamos que cerca de la Ciudad Vieja. La ciudad no había crecido demasiado. Digamos, acá es donde estaba pasando todo esto. Toma el carruaje, se suben todos al carruaje y se dirigen al Cabildo, porque le dicen, bueno, en el Cabildo funcionaban las cámaras. El Palacio Legislativo era entonces el Cabildo, no estaba construido el Palacio. Se dirigen al Cabildo. Son tiroteados en el camino, muere uno de los caballos y el chofer, el que lleva el carruaje, y se les interpone delante un carro cargado de heno, de ración, de pasto, que no les impide moverse, les impide como en las películas avanzar. De la mafia, que lo dejan trancado, como mataron a Exactamente. Entonces, los acompañantes de Flores resisten, Flores pega unos tiros con el revólver que llevaba en el saco, estaba vestido como lo hacía habitualmente, con sus pantalones de vestir, su jaque, era un señor de galera, no era un gaucho de bombacha, claro, y chiripá, ¿no? Ni tampoco esas imágenes que tenemos de presidentes anteriores, como podía ser Oribe o Rivera, que lo veías con el uniforme de militar. No, ya estamos hablando de... Estamos hablando de un presidente con ropa civil. Claro. Y resisten, pegan unos tiros y se acercan unos hombres que habían salido de un local cercano. Habían estado allí tomando vino y allí habían comentado que iban a hacer una faena importante, y esos hombres muy embosados, con poncho, con un sombrero muy, muy en la cara que dificultaba identificar claramente quiénes eran, lo terminan de apuñalar en la vereda, ¿no? Entonces tiene 8 heridas el cuerpo de Flores cuando llega al Cabildo. Tiene una en la cervical, tiene heridas en la cara, tiene heridas en el pecho. Verdaderamente fue un ataque múltiple y lo apuñalan. Agoniza en la vereda y un sacerdote francés que venía por la calle se cruza con los 2 hombres embosados en el poncho y ve en el momento que limpian la sangre en el poncho y se lo guardan en el cuchillo. Entonces se da cuenta que ha pasado algo, apresura el paso y cuando llega ve al honorable y muy conocido Venancio Flores en el suelo agonizando. Le da la extremaunción, es algo que ha recogido en un cuadro muy pequeño, pero que representa una escena grandiosa, pero el cuadro no debe medir más de 20 por 20. Blanes. Hay una reproducción más grande, pero el cuadro original... La extremaunción a Flores precioso, en la vereda. Sí, Flores en la vereda agonizando.
Lo llevan, el sacerdote golpea las puertas porque la gente había cerrado todas las puertas, claro, aterrorizada, ¿no? Sonaban tiros desde la mañana y se sabía que había revuelta de los blancos. La gente cierra todo, pone trancas, nadie abría. El sacerdote golpea una puerta, otra, pide ayuda. Tengo al general Flores muriendo, ayúdenme. Hasta que en una puerta lo abren, se dan cuenta que sencillamente está muerto, no hay nada que hacer, pero lo ayudan a trasladar el cuerpo hasta el cabildo. Cuando llegan al cabildo, a los pocos minutos traen a Berro, que lo han metido preso. Cuando le muestran a Berro el cadáver de Flores y le dicen, usted lo mató, a Berro le viene un ataque de nervios, porque él nunca hubiera querido eso y porque él manifestaba que él no tenía nada que ver con ese asesinato. Incluso él dice, me han traicionado, esto no es lo que me habían dicho. Claro, no le llegó el refuerzo que le habían dicho que le iba a llegar. Claro, él quería dar un golpe y punto. Digamos. Pero tanto como matar se ve que otro evidentemente no. Ahí lo cachetean, lo meten en una celda, porque el cabildo tenía, y esto es un dato que siempre sorprende a la gente, es muy espeluznante, tenía cárcel debajo y las cámaras arriba. O sea que arriba los representantes del poder legislativo decidían las leyes y abajo estaban los presos. Claro, sesionaban arriba de Y los pido presos. que no se olviden del dato de que había presos, porque ahora van a ver lo que pasó. Entonces, lo meten en una celda, lo cachetean, llega uno de los hijos de Flores. Flores tenía 4 hijos varones que eran absolutamente indominables para su padre. Flores había manifestado que estaba cercano al fin de su mandato y que él iba a entregar legalmente la primera magistratura del país. Y sus hijos le hicieron una revolución porque querían que él se perpetuara en el poder. Pero le hicieron una revolución de decir, le voy a dar un golpe a usted. Usted se tiene que quedar en su nombre. Bueno. ¿Y usted por quién va a trabajar políticamente? Le preguntó. Por su candidatura o la del tío, pero un Flores tiene que estar en el poder. A la Corea del Norte, digamos. Eran Y los la, nenes. y la que protegía a esos hijos muy violentos, muy díscolos, cuando jovencitos, Flores los había mandado a Europa a hacer el viaje de refinamiento y aprendizaje del mundo. Claro, los mandó a Nápoles. ¿no? Con Digan un chaperón, nada. Fueron claro. a Sicilia. Sí, con un chaperón que era nada menos que Lorenzo Latorre. Y Lorenzo Latorre, que después demostró el carácter que tendría y cómo sabía poner a la gente en vereda, que puso al país entero en un proceso de modernización y disciplinamiento, con los Flores no pudo. Se volvió antes, fue y le dijo al padre... A eso no los pudo tiró, nombrar. Mire, de eso encárguese usted. Yo con sus hijos no me entiendo. A todo eso Lisa y llanamente. caen en el cabildo, en medio de eso cae Y uno de los sus hijos, Ah. segundo Flores, lo mata, a Berro. Ponen el cadáver de Berro en un carro de basura con un letrero que dice, aquí va el asesino de Venancio Flores, y lo pasean por toda la ciudad. Dan la orden a todos los jefes políticos del interior del país. Y uno de esos jefes políticos recibe un mensaje de la capital que decía, mataron a nuestro querido general Venancio Flores, reúna a la gente y véngase. O sea, véngase para Montevideo a ayudarnos a combatir esta insurrección. El general en cuestión era analfabeto, entonces hace que le lea el mensaje su ayudante. El ayudante no tenía muchas luces, leía pero no muy bien. Entonces cuando llegó a la parte en que dice reúna a la gente y véngase, leyó vénguese. Así que el general lo hizo, pero además le dio la orden a otro montón. Y salieron todos a matar blancos. Se mataron y se degollaron blancos. Y hasta algún comisario colorado que pretendió defender... Una cosa, no, pará, la carta no dice eso. No, se degolló a mansalva durante días. El cadáver de Flores fue embalsamado por un médico alemán, el mismo que ha dado origen a ese libro muy delicioso de leer que se llama El gringo de confianza. Era el médico de confianza, terminó siendo el médico de confianza del mismísimo Goyo Jeta, que era uno de los más temibles generales de la época y hombre de Venancio Flores. Ese médico lo embalsama y no hace muchos años que se supo, porque aparecieron las memorias de ese médico que apenas pudo se retiró del país y se fue, confesando que el procedimiento no había sido del todo limpio, habían tocado el cuerpo y habían estropeado lo que él tenía que hacer. Por lo tanto, cuando él estaba con la ciudad toda sumida en una carnicería, el país entero sumido en carnicería, porque se mató blancos y colorados, se mataron a diestra y siniestra a lo largo y a lo ancho del país. Una epidemia de cólera. El hermano de Venancio Flores queda con otros 20 a guardar el cabildo, o sea, el poder legislativo, en una noche, y a la mañana siguiente amanecen muertos los 20. ¿Ah?
porque el cólera los mató de manera fulminante, la epidemia se expande por la ciudad, con esos efluvios el cadáver de Flores se le corrompe. Entonces él se da cuenta que si dice eso, probablemente... Marcha cuchillo también. Exactamente. Con lo cual, ¿qué hace? Un muñeco de paja, conserva solo la cabeza, lo viste y lo velan en el cabildo durante un mes, de pie. Hay un daguerrotipo en que se ve el soldado haciendo guardia y el cadáver puesto de pie, el cajón, el féretro, y esa cosa rígida, bueno, era la rigidez de los muertos, pero resultó que era la rigidez del lo único que muñeco tenía de cierto era la cabeza, digamos. Al mes y pico, el 30 de marzo, él muere el 19 de febrero, el 30 de marzo lo llevan a la catedral y lo entierran. Yo los desafío a que vayan a la catedral y entren a mano derecha donde está el Santísimo, esa pequeña bóveda en el costado, y se paren en los primeros asientos y miren debajo del asiento, y ahí está la tumba de Venancio Flores. Es una lápida de mármol enorme en la que hay un elogio superlativo a Flores, porque en su cruzada libertadora él no solamente eligió, para levantarse contra el gobierno de Berro en el año 63, no solamente eligió la fecha 19 de junio, sino que lo de cruzada significó sumar la cruz a su bandera, así que parecía una bandera de la Cruz Roja que todavía no existía, fondo blanco y una cruz roja, porque él decía: vengo a reivindicar a la Iglesia Católica de los ataques de los gobiernos blancos. Más que ataques, había sido que los gobiernos blancos habían querido comenzar la separación Iglesia y Estado. Claro. Entonces la Iglesia lo tomó como un ataque. Flores rápidamente reivindicó esto para el Partido Colorado, y hay grabados de época en que se puede ver el ejército de Flores con una bandera blanca con cruz roja. Así que la Iglesia lo enterró con toda pompa. Bien, el cólera se expandió, lo pueden ir a visitar, el cólera se expandió por la ciudad y costó de verdad más de 2 semanas volver a poner el país en su redil, ¿no? Yo diría que este baño sangriento, este sacrificio de ambos partidos, porque ambos perdieron hombres fundamentales, fue quizás la gota que colmó la experiencia del gobierno de divisa y abrió paso a que a los pocos años se intentara la coparticipación y se intentara decir, bueno, tratemos de gobernar con principios y con minorías. Bien, Ana, Ana Ribeiro, que es licenciada en Historia, historiadora, docente de la Universidad Católica, también del CLAE, en 3 ocasiones ganó el premio de la Academia Nacional de Letras, el primer premio. Para nosotros es un verdadero placer, un honor haberte tenido acá, y esperamos que vuelvas en otro momento a hablar de algún otro presidente. Tenemos muchos mensajes con muchos saludos y felicitaciones. Muchas gracias. Gente que se ha quedado enganchada, escuchando, y bueno, así que nos ponemos muy contentos por ello. Te esperamos de nuevo por acá en otro con todo momento. Gusto. Muchísimas Conversar gracias. Me cuesta poco, solo me tienen que saber parar. Perfecto, acá te esperamos de nuevo, Ana. Muchísimas gracias.